Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, cariño. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. El otro punto, Géminis. Aparte de ser una lectura bonus, quiero que te fijes mucho lo que es en las cartas o en el mensaje del oráculo del arcángel Gabriel, porque voy a dar una forma de que vosotros también aprendan el significado del tarot, el significado del oráculo. Cada elemento, cada figura, cada símbolo tiene lo que es un significado. Si a lo mejor de repente tú en un futuro, cariño, yo que sé, quieres ser tarotista o quieres aprender el tarot, las energías de una forma autodidacta, ¿no? Sin necesidad de un maestro, también puedes hacerlo vía online. Entonces, esta lectura, aparte que es una lectura bonus para ustedes, también es una lectura que puede servir para cualquier signo. Entonces, comparte. ¿Por qué? Porque va a haber mucha información. Por eso la lectura bonus para mí es muy especial. Muy bien, mi querido Géminis. Si te interesa lo que es una lectura personal, ya sabes, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Voy a empezar con el tarot Z, pero antes de eso nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Géminis, he visto una escena un poco dramático, por decirlo así, ¿vale? Porque hay palabras que no puedo mencionar lo que es en YouTube. Es como si tú hubieras tenido lo que es una discusión o un enfrentamiento con alguna persona y esta persona puede ser que sin querer te tomó del brazo o de algún lugar de tu cuerpo y en este momento estás sintiendo molestia en ese lugar, ¿vale? No lo puedo asignar como que tú has tenido lo que es un enfrentamiento o que esta persona de repente su intención ha sido esta. A lo mejor, yo que sé, te forcejeó, te jaló y esto pues te ha causado como un poco de daño lo que es en tu cuerpo. Ha habido algún tipo de discusión con una persona X o de repente tú por querer salir de ese problema quizás te has hecho daño de una forma natural, también puede ser el caso. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, pero eso es lo que yo he visto en el cuenco tibetano. Muy bien. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo. Esta carta. Observa muy bien todos los elementos, cada figura. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del as de copas. Cuando en una lectura como carta guía, carta consejo te sale la carta del as de copas, nos están diciendo, cariño, que la suerte te persigue. Y también está muy relacionado a lo que es en la parte de los sentimientos, porque la carta del as de copas o elemento copas relaciona lo que es los sentimientos, el agua, los sentimientos. Si tú te das cuenta, mi querido Géminis, fíjate muy bien, aquí hay como una piedra que parece que estuviera lo que es en el mango de una espada, cariño. Y esta espada, cariño, está dentro de una masa que parece agua. Hay mucha luz aquí. Pero
si te das cuenta y observas bien, esta espada, cariño, está dentro de una cueva. No está lo que es en el aire libre. Entonces, ¿qué nos quieren decir? Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente están viviendo como un estancamiento, puede ser, porque estás atrapado o atrapada, no ves la luz, solamente veo la luz aquí, pero que sale de la mar, o que sale del agua, cariño, o de un río. Yo lo que siento, Géminis, mucho de vosotros, cariño, va a aparecer una persona que te va a ayudar. Va a aparecer una persona, cariño, con la cual tú vas a sentir química o simplemente te va a hacer ver la claridad. La claridad. Esta situación, mi querido Géminis, no solamente tiene que ser lo que es en la parte de los sentimientos, porque también puede ser que tú tienes un bloqueo o que no ves la luz relacionado a lo que es en el proyecto, en el trabajo, en los negocios también. No solamente todo es amor, Géminis. No. Entonces me dicen, vas a tener una oportunidad, hay una persona, cariño, que viene con buenas intenciones para hablarte de un negocio o de un proyecto, porque esto representa como si fuera una espada, y la espada también representa tus ideas. Aquí hay una mezcla, cariño, de elemento aire, aunque te dice que es la carta del as de copas. Entonces me dicen, ese deseo que tú tanto has estado pidiendo, que tú tanto has estado buscando y que por X motivos estaba bloqueado, porque estás dentro de una cueva, cariño, ese deseo va a empezar a surgir lo que es en tu vida. Entonces te viene una oportunidad, te viene una ayuda. El otro mensaje también que te puedo decir, Géminis, con esta carta de las de copas, me dice, la parte divina, cariño. ¿Por qué? Porque hay muchas rocas. Y aquí representa como una roca, cariño. Cuando tú sueñes montañas de roca sólida o cerros, cariño, ya sea con nieve, sin nieve, da igual. Representa que Dios está a tu lado. Representa la roca, los cerros, las montañas, representa que Dios está a tu lado. Si tú me dices, Richard, yo he soñado rocas, montañas, pero que las rocas empieza a caer piedras, quiere decir que Dios hay algo que no lo agrada lo que tú estás haciendo. Entonces, hay muchos mensajes, Géminis, muchos mensajes. Pero en estos momentos yo me inclino, Géminis, de que una persona te va a sacar de ese agujero, de ese problema, o simplemente te va a ayudar para que tú veas la luz, me dice. La luz. Viene una oportunidad, una persona con buenas intenciones, te llega una oportunidad de trabajo también, o de sueños, de proyectos. Vamos a ver, cariño, signos. Que Dios y el universo me ayude. Signos que van a estar muy fuertes. Un Virgo, me sale un Libra, me sale un Capricornio, cierras con un Piscis o un Acuario. Puede ser cualquier signo, pero estos signos son los que están muy fuertes en esta lectura. Voy a sacarte lo que es iniciales, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Iniciales. La letra F, la letra D, la letra I, la letra D, otra vez, la letra U. Muy bien. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, Géminis, qué te quiere decir el arcángel Gabriel. Luego voy a canalizar también, piensa que es una lectura bonus. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Dice, milagro. Escucha, el camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. En este punto te está diciendo, Géminis, la fe. La fe mueve montañas. Y aquí, si te das cuenta, hay un arco iris. Y este arco iris, cariño, sale después de una tormenta. Entonces, muchos de ustedes, perdón, Géminis, por la garganta, muchos de ustedes, Géminis, no voy a cortarlo porque no quiero cortar la conexión. Muchos de vosotros, Géminis, posiblemente están pasando en estos momentos o están dentro de una tormenta, dentro de un problema, de una preocupación. Algo está pasando en tu vida. Pero sin embargo, Dios se manifiesta aquí, porque este arco iris nos recuerda la promesa que hizo Dios con Noé, cariño. Sigo leyendo. He aquí la señal que estaba guardando, dice.
Eso que lleva tanto tiempo esperando está a punto de manifestarse en su vida. ¿Qué te había dicho, cariño? Algo que tú estabas pensando, porque aquí representa una espada, se manifiesta en tu vida. Vas a ver la luz. Es que es increíble cuando tú estás conectado con las energías, todos los mensajes van a estar relacionados a lo que tú has empezado, con la carta guía. Reciba lo que se le presenta con el corazón repleto de amor. Entonces, cuando te dice, reciba lo que se le presenta con el corazón repleto de amor, posiblemente puede ser que inclusive una persona que tú no esperabas que te iba a ayudar o que simplemente te iba a ayudar lo que es a ver la luz. Puede ser una persona inclusive con la cual tú has tenido un choque, un enfrentamiento, porque aquí hay una tormenta. O una persona con la cual de repente tú pensabas, cariño, que ya no iba a haber contacto. Por eso te dice, recibe esa ayuda repleto de amor, cariño. Puede ser que muchos personajes con los cuales tú has tenido un choque, esos personajes se dan cuenta que han cometido lo que es un error y se ponen en contacto contigo. Tú solamente lleva el mensaje a tu terreno. Vamos a continuar, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Una carta, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del As de Copas. Es que la carta que sale, todas las cartas son maravillosas, sinceramente. Mira, la carta del As de Copas también representa a la carta guía, la carta del As de Copas. 2 veces te sale la carta del As de Copas, tanto en el mazo, que es el tarot de la New, como en el tarot Z. Mira, si tú te das cuenta aquí, mi querido Géminis, hay un personaje que sale de un espejo. Este personaje, cariño, sale con una vestimenta precioso o preciosa, seas hombre o mujer. Tiene lo que es el cabello rojo. Quiere decir, cariño, que tú vas a estar muy fuerte con tus pensamientos, con tus ideales, con tus deseos, porque el rojo representa la pasión, cariño. Y este personaje, corazón, sale de un espejo, cariño. De un espejo. Entonces, nos hablan de un deseo. Nos hablan de algo que tú has estado pidiendo a Dios, al universo. Nos hablan de que vas a estar inclusive con mucha energía, Géminis. Es una semana, Géminis, en la cual, aunque tu mundo de repente se haya estado desmoronando, hay algo que te ha recargado de pila o que te va a recargar de energía. Y tú vas a tener ganas, mi querido Géminis, de hacer las cosas. Es una semana de entusiasmo. Es una semana de alegría, es una semana en la cual tú vas a ver la vida con otros ojos, con otros colores, mi querido Géminis. Es que siento, Géminis, que algo precioso viene, pero puede ser que para un grupo de ustedes te lleves una sorpresa y ese regalo o esa persona que te viene a entregar esta cosa preciosa, lo que tú estás buscando, sea la persona que tú menos esperas. Puede ser el caso, ¿vale? Vamos a continuar. A ver. ¿Qué va a estar celebrando Géminis? Porque aquí hay una celebración, cariño. Aquí hay una celebración. ¿Qué va a estar celebrando Géminis? Vamos a ver. ¿O qué es lo que viene para que tú estés entusiasmado, entusiasmada? Tenemos lo que es la carta del Sol. La carta del Sol nos vuelve a decir claridad. Esto puede estar relacionado con una persona del signo Leo. También, esto puede estar relacionado con los hijos, ¿por qué no? Porque es el sol, cariño. También puede estar relacionado con una persona que está en la distancia, porque si te das cuenta, aquí este personaje está mirando a futuro, cariño. Y aquí está lo que es el sol. Este personaje está lo que es en la orilla, prácticamente de una roca, y aquí hay mar. Entonces nos hablan también de distancia. De distancia. Vas a tener claridad, vas a tener contacto o acercamiento o noticia de una persona que está en la distancia. Pero la carta del Sol, cariño, también tiene otro significado aparte de Leo, aparte del signo Leo y aparte también de ser elemento fuego. La carta del Sol, aunque aquí en el tarot de la New no se ve muy claro, cariño,
En el tarot Rider-Waite hay un personaje, una criatura que está montado en un pony y está saltando lo que es un pequeño obstáculo, como un muro, cariño. Y ese personaje está contento, está feliz. Entonces, si tú en este momento, mi querido Géminis, me dices, Richard, llevo un bloqueo. Hace mucho tiempo llevo un bloqueo. No sé cómo superar esto. Siento, cariño, que vas a dar ese gran salto para poder romper ese bloqueo. Entonces, vas a empezar otra vez tu mundo. Vas a empezar otra vez tu vida, cariño. Porque la carta del Sol también representa un nuevo comienzo, un nuevo inicio, corazón, ¿vale? Este mensaje de este nuevo inicio, este nuevo comienzo, tú tienes que llevarlo a tu terreno. Puede ser que vas a empezar un nuevo trabajo, que a lo mejor de repente tú estás descubriendo nuevos dones, cariño, alternativas de vida. A lo mejor vas a conocer una persona nueva también, o simplemente, cariño, se soluciona algo con tu pareja y empiezan desde cero. Desde cero. O tienes contacto, comunicación de una persona que estaba ausente, mi querido Géminis, ¿vale? Las cartas que te están saliendo, Géminis, es que son preciosas, preciosas, cariño. Entonces, siento, mi querido Géminis, que tú vas a celebrar. Siento que tú vas a estar contento, contenta, o te amistas con alguien, cariño. Te amistas, como que se vuelven a entender otra vez. Vamos a sacar otra cartita más. Vamos a ver, Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del carro. Como la carta del carro, cariño, representa lo que es a los sentimientos, representa el signo de Cáncer, representa la luna, también situaciones ocultas, cariño, y también representa una persona que a lo mejor como que está ocultando sus sentimientos, como que se está portando muy frío, muy fría contigo. ¿Por qué? Aquí te voy a enseñar, porque en este mazo lo puedes ver, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la carta del carro, cariño, que es esta. El carro te dice. Entonces, si tú te das cuenta, mi querido Géminis, aquí en el tarot egipcio, este personaje, cariño, sale lo que es la energía del mal y la energía del bien. Este personaje está un poco confundido, nervioso, nerviosa. Te lo digo con esta carta para que lo entiendas mejor. Este personaje, cariño, está montado lo que es en una carroza, en un carro, pero tiene lo que es una armadura en su pecho, cariño. Posiblemente esta persona se ha estado portando muy frío o muy fría contigo, pero sin embargo, como está montado lo que es en un carro, esta persona tiene lo que es un acercamiento hacia ustedes. Quiere decir, cariño, que las cosas se solucionan. ¿Por qué te digo yo que las cosas se solucionan? ¿Por qué? Porque la carta del Sol está mirando a la carta del carro. Y si nosotros hacemos un balance entre la carta del carro y la carta del Sol, cariño, tiene más brillo que la luna. Cariño, porque aquí está la luna, ¿ves? Y aquí está lo que es el Sol. Entonces, ¿qué me dicen? Este personaje, mi querido Géminis, este personaje Géminis posiblemente ha estado un poco confundido, confundida, nervioso, nerviosa, no te hablaba, vosotros no se entendían, cariño, siempre discusiones, siempre líos, etcétera, etcétera. Pero ahora, cariño, como tenemos la carta del Sol, esta persona reacciona. Reacciona. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser hijo, puede ser amistades, etcétera, etcétera. Pero tú vas a tener un contacto, una comunicación con una persona que reacciona. Reacciona. Porque la carta de la luna, cariño, nos hablan de discusiones, de líos, de pleitos, pero tenemos el Sol. Algo se pone en orden, cariño. Algo se pone en orden, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas. Este personaje Géminis que reacciona, porque aquí hay una reacción ya en base a la carta del Sol, cariño. Este personaje que reacciona, mi querido Géminis, todo este tiempo
te ha estado extrañando. Posiblemente se sentía mal, quería hablar contigo, quería decirte de repente lo que tú lo haces mucha falta. Esta persona se arrepiente inclusive, no ha podido, si lo relacionamos con la pareja, no ha podido rehacer su vida, no ha podido ser feliz. Si lo relacionamos con la familia, sabe que si está mal contigo no puede avanzar, te extraña, te piensa también. Este es el mensaje que me dice, cariño. Si a lo mejor vosotros solamente han sido amigos, amigas, este personaje corazón, su conciencia le puede más. Entonces, esta persona vuelve otra vez a tu vida. No todo tiene que ser amor. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser hijos, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser una reconciliación también. Pero alguien vuelve a tu vida, cariño. Alguien encuentra la claridad, mi querido Géminis. Muy bien. Vamos a cambiar de mazo, ¿vale? Solamente voy a dejar la carta guías, nada más. Vamos a cambiar de mazo, pero estas dos cartas es impresionante, cariño. Es impresionante. Vamos a ver qué te dice el oráculo. A ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver qué te dice el oráculo Géminis. Dice, para ser justo, el número 38 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Es que es increíble, tu lectura es impecable, ¿vale? Por el momento no veo ningún defecto. Dice, para ser justo, si tú te das cuenta, Géminis, mira, aquí hay un personaje que tiene lo que es una balanza. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Libra también, o simplemente, cariño, aquí si te das cuenta hay un búho. Y el búho representa la energía superior, el Espíritu Santo, la energía del universo, del cosmos, de los ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo lo que veo, Géminis, veo justicia divina. Justicia divina. Me dice, para los Géminis, seas hombre o mujer, llega justicia divina. Algo que tú de repente habías creído o habías sentido que es muy injusto. A lo mejor una persona vino trayéndote lo que es un comentario negativo en tu contra, a lo mejor alguien te provocó, a lo mejor una persona te engañó, a lo mejor una persona te mintió, te estafó, o una persona pues simplemente te juzgó, cariño, también puede ser el caso. Me dicen que el karma actúa, Géminis. Me dice, y si te das cuenta, Géminis, aquí hay como una tira. Cuando hay una fiesta, cuando hay una reunión, cuando vas a celebrar algo, tú decoras tus calles, decoras tu casa, etcétera, etcétera. Quiere decir, cariño, que en base a lo que va a llegar, porque llega justicia para ti, tú vas a celebrar. Tú vas a celebrar, cariño. Tú vas a decir, gracias Dios, gracias universo, gracias por escuchar mi súplica, gracias por escuchar mis oraciones. Yo siempre he dicho, Géminis, siempre lo he dicho, ¿vale? Las lágrimas de Géminis no es en vano. No es en vano. Hay algo, cariño, que cuando tú lloras, no es que a lo mejor tú estés buscando una maldición. Tú no buscas maldición. Simplemente que el karma se encarga, cariño. El karma. He estado hablando cuando he estado diciendo, no es que tú estés buscando maldición. Yo he escuchado como el canto de un pájaro. No sé si tú de repente has escuchado, pero he escuchado como el canto de un pájaro. Dime, Géminis, si justo cuando tú estás escuchando esta lectura, posiblemente has escuchado el canto de un pájaro. Entonces, si esto lo llevamos, recuerda que la naturaleza nos da señales, el universo nos da señales. Aquí hay un búho. Justo cuando tú estás escuchando esta lectura, posiblemente vas a escuchar el canto de un pájaro. ¿Qué te está diciendo? Tus ángeles, tus arcángeles, el Espíritu Santo, aquí estoy contigo. Yo nunca te voy a soltar, yo nunca te voy a abandonar. Puede ser un ser de luz también. Puede ser una persona una energía, que ya no está en esta tierra, que se quiere manifestar, cariño, que quiere hablar. Yo voy a canalizar, pero es muy curioso porque yo he escuchado el canto de un pájaro. He escuchado. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, Géminis, ¿qué más me quieren decir? Voy a sacar lo que es el tarot espiritual. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude,
mi querido Géminis. Vamos a ver, mi querido Géminis. La carta del paje de copas, cariño, por Dios, Géminis. Cariño, la carta del paje de copas también nos lo relaciona, ¿vale? Es un arcano menor, lo relaciona como si fuera también la carta del as de copas. Algo nuevo, cariño. Es que Géminis, corazón, a ti te va a llegar algo que te va a impactar, te va a sorprender. Algo te va a llegar. Si tú en este momento, mi querido Géminis, no tienes pareja, que no te llame la atención que conozcas a una persona especial. Si tú en estos momentos, cariño, no tienes trabajo, que no te llame la atención que vas a empezar un proyecto. Si tú me dices, Richard, tengo trabajo, pero quiero tener más ingresos, vas a hacer cosas, cariño, para tener ingresos. Te vas a reciclar, vas a hacer un proyecto nuevo, vas a ampliar tu negocio, etcétera, etcétera. Porque tenemos la carta del paje de copas. Nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevas ideas, nuevos proyectos, cariño, nueva vida, mi querido Géminis. Es muy curioso porque todas tus cartas son maravillosas, cariño. Son preciosas tus cartas. Voy a sacar otra carta más. Vamos a ver. ¿Por qué me sale la carta del paje de copas? ¿Qué es aquello nuevo que viene para Géminis? ¿Qué es aquello nuevo que viene para Géminis? Puede ser amor, dinero, yo que sé, un cambio de casa. Vamos a ver, ¿qué es aquello nuevo que viene para Géminis? Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Está relacionado con la familia, cariño. Está relacionado con la familia, corazón. Mira, a ver, mi querido Géminis, te voy a dar muchos mensajes. O tú vas a ser madre, padre, abuelo o abuela también, o simplemente, corazón, muchos de ustedes van a formar una familia. Una familia. Está relacionado con la familia. Y me atrevo a decir hijos. Nuevos integrantes, cariño. O tú vas a formalizar una familia. O vas a conocer una persona, Géminis, que posiblemente tiene familia, pero sin embargo tú te vas a sentir muy bien con él o con ella. Está relacionado con la familia, Géminis. Si eres abuela, que no te llame la atención. Que no te llame la atención que viene otro nieto, otra nieta. Que no te llame la atención, cariño. O si tú de repente estás buscando ser madre, padre, pues esto se va a realizar. O si estás esperando que no te llame la atención, que después de mirar la lectura empieces con las contracciones, cariño. A lo mejor ya es el mes propicio para que tú puedas traer a este nuevo ser, cariño, a esta tierra. Pero está relacionado con la familia. Es muy curioso, cariño. Vale, si no nos centramos solamente con la parte de los sentimientos, de la unión de los hijos, algo que te va a hacer feliz a ti. Algo que te va a hacer feliz. A lo mejor, yo que sé, tus hijos se gradúan, a lo mejor se recuperan lo que es de una enfermedad, sale bien si tiene lo que es un juicio, un proyecto, un ascenso, pero está relacionado con tu gente cercana, Géminis. Con eso está relacionado. Pero ¿quieres que te sea sincero, Géminis? Para muchos de vosotros, o vas a ser abuela, abuelo, o padre o madre. Te soy sincero, ¿vale? No sé por qué no puedo sacar esto de mi mente. No sé por qué, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Muy bien. Es muy curioso, pero la carta del as de copas también representa nacimiento. Un nuevo ser, cariño. Es esto, también representa nacimiento. El arco iris, el pacto que hizo Dios con Noé, cariño. Empezar desde cero para ser justos. No sé por qué siento un nacimiento, pero tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien. Lo que vamos a hacer, Géminis, primero te voy a hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio y vamos a canalizar, ¿vale? Porque yo he escuchado un sonido de un ave y mayormente las aves representan a los seres de luz. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Una lectura preciosa, preciosa, cariño. Algo maravilloso te viene, algo perfecto te viene. Veo vida, veo luz, veo abundancia para ti, cariño. Veo eso. Vamos a ver. Se mira, vale, voy a tratar de poner bien
Momento, Géminis. Listo. A ver, se ven los tres. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Es una respuesta general. Ahora, cariño, lo que tú quieras pregunta. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis o Acuario. Opción 3, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Toda tu respuesta ha sido sí, cariño. Un Capricornio, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño. Voy a canalizar, ¿vale, cariño? Si tengo que sacar cartas, sacaré cartas. Pero vamos a canalizar, Géminis, con las semillas sagradas, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis. Si hay algo que tenga que decir a través de las energías, por favor, trata de entregarme ese mensaje. Soy una persona común, sencillo, como los demás, pero si hay algún mensaje que quieras entregar a mi querido Géminis, adelante. A través de las imágenes, de las visiones o señales que a lo mejor tú puedas entregar en esta lectura. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Géminis, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Veo la imagen, Géminis, no puedo verlo muy claro, pero es una escena como que tú de repente fueras menor, no veo que superas de repente ni los 8 ni 10 años, no superas, Géminis. Veo que una persona se acerca e intenta como consolarte o entregarte algo. No sé por qué siento que puede ser una energía muy maternal, muy paternal también. Te quiere como proteger, te quiere como cuidar, Géminis. Quizás para muchos de vosotros no está ligado al 100% a un padre, a una madre. Puede ser tu hermano, puede ser un tío, una persona como que siempre ha estado pendiente de ti, como que siempre intenta protegerte, cuidarte, Géminis. Siempre intenta esto. Vamos a continuar. Mi querido Géminis, me dice que te cuides. Me dice, ha llegado la hora que sea feliz. No sé si estás escuchando, justo ahora está cantando lo que es un pájaro. No sé si lo has llegado a escuchar, pero es en el patio, ¿vale? En el jardín que tengo. Vamos a ver. Me dice, hay una pulsera que te regaló, o hay una pulsera que te recuerda a este ser de luz. Veo unas alas, Géminis. Veo unas alas, pero yo lo que veo es muy curioso. Es como que de repente tú has estado en casa, en algún lugar, o en tu propia casa, cariño, y hay un ave que asoma la cabeza y te mira. Te mira, Géminis, te observa esa ave. Puede ser una paloma, puede ser cualquier ave, pero te mira. Y como que tú te has quedado un poco impactado, impactada, porque esa ave te mira fijamente. Y tampoco, no es que a lo mejor tú me dices, Richard, he tenido miedo, no. Te has quedado también como asombrado por esa ave. No sé qué tiene que ver el nombre de Félix o Feliciano, pero algo como Félix o Feliciano o la letra F. Dice, a veces susurro en sus oídos, me está diciendo. A veces te susurra en los oídos, a veces tú escuchas algo, Géminis. Vale. El otro punto, Géminis. Es importante, tú tienes en tu cuerpo, tienes como un hematoma,
como un pequeño bulto en tu cuerpo. Es importante que vayas al médico, dice. Y me dice que todo se va a solucionar, pero que vayas al médico, me está diciendo. ¿Vale, Géminis? Yo creo que es una manera de proteger, de que las cosas no se compliquen. Que Dios universo me ayude. La otra imagen que veo, Géminis, hay un personaje que utilizaba gafas. Inclusive podría decir gafas oscuras. No sé qué tiene que ver para ti las gafas oscuras. Que Dios y el universo me ayude. El nombre de Oscar. Estoy viendo una imagen muy fuerte, muy impactante. Ay, mi querido Géminis. Veo una escena que sinceramente no me agrada, pero te lo voy a decir de una forma light. Yo sé que tú me vas a entender. Es como si tú estuvieras siendo azotado, castigado por alguien. Y esa energía que ya no está en esta tierra, como que te abraza, te dice todo va a estar bien, como que trata de consolarte. Y ahora he escuchado otro sonido, como así he escuchado un sonido. Vamos a ver, que Dios, universo, me ayude. Siento y veo, Géminis, es que te veo en un rincón desprotegido, desprotegida, cariño, con mucho miedo. Ay, Géminis, Géminis, tú has pasado un momento muy traumático, cariño. Has pasado un momento puede ser en tu infancia, puede ser ahora también, como que alguien no mide su fuerza, como que alguien, a lo mejor tú no puedes defenderte y esta persona sabe que no puede defenderte e intenta hacer daño. Te veo en el suelo, cariño, te veo ahí. Es muy triste porque noto como una impotencia, noto como que me dices, si tuviera más fuerza o si hubiera podido defenderme, esto no hubiera pasado, porque quizás para muchos de vosotros tú representa lo que es en tu infancia, tu niñez también, mi querido Géminis. En base a eso, Géminis, tú te rompiste algo en el cuerpo. Sí, vamos a ver. Me dice, dile que todo ya pasó y que ahora quiero que sea feliz, que olvide esa escena. Dile que soy su papá para alguno de ustedes. Tengo ese recuerdo de las flores. No sé qué tiene que ver el recuerdo de las flores, Géminis. Y me enseña muchas joyas. Me enseña joyas, collares. Hay algo que a lo mejor de repente esta energía te entregó, te regaló. Hay algo. Veo, Géminis, que tú has perdido algo o has perdido a alguien, pero me dan a entender como si fuera el fruto de tu ser. Tú ya me entiendes, ¿no? Hay cosas que no puedo decir en YouTube. El fruto de tu ser. Y esto, Géminis, como que te tuvo mucho tiempo deprimido, deprimida. Sí. ¿Sabes qué me dicen, Géminis? Que deberías caminar más descalzo, descalza. Y esto es bueno. ¿Sabes por qué, cariño? Porque cuando tenemos toda esa energía negativa en el cuerpo, la manera de poder descargar toda esa energía, esa mala vibra, es caminando descalzo, si puedes, en la playa, en el parque, donde hay tierra, para poder descargar toda esa mala vibra, esa mala energía.
La otra imagen que veo, Géminis, sinceramente me asusta. Es como si tú hubieras visto o te has llevado un susto quizás, sí, y está vibrando las semillas sagradas. He sentido una vibración. Es como si tú de repente hubieras visto la imagen de un ser que no es de este plano. Te has llevado un susto, cariño. A lo mejor ha sido como una pesadilla o lo has visto. Te ha llevado a lo que es un susto. Cuando tú tengas este tipo de percance, Géminis, veo una culebra. Veo una culebra enorme, enorme, cariño, con manchas negras y tiene lo que es el lomo como verde. Y esa culebra, cariño, como que empieza a enroscar, como si hubiera lo que es una torre. Puede ser un Capricornio. Esa culebra te mira, cariño. Te mira esa culebra. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo... ¿Sabes qué siento, Géminis? Posiblemente alguien quiere hacer daño a tu casa, tu hogar, tu entorno. Sí, porque la torre también representa el hogar, la casa, y la culebra es una traición. Una traición es esto, me dice. Me dice, no lo permitas entrar. Esa persona que tú sospechas me dice, no lo permitas entrar, porque ahí está su venganza. Entonces, quiere decir, mi querido Géminis, que tú estás lidiando con una persona y quizás de repente esa persona te hace una visita. Entonces, tú tienes que ir con cuidado si sospechas algo negativo de él o de ella. Me dice, no lo dejes entrar, me dice, que no entre. Que no entre, que no le dé a la mano, me dice también. Dime si en casa está apareciendo muchos insectos, especialmente como polillas o cucaracha. Dice, dile que escucha su corazón. Vamos a ver. Es muy curioso porque me dan a entender como que este personaje inclusive te pone como una joya, como un collar. Entonces, posiblemente te va a hacer un regalo, Géminis. Posiblemente sí, como un regalo, pero ese es como una trampa, cariño. Te recomiendo que si tú recibes algo de una persona, recíbelo con la mano izquierda. Y si no te convence, cariño, lo tiras. Lo recibes para que no sospeche y luego lo tiras. Vamos a ver. Por favor, dame señales. Alguna inicial, alguna inicial, alguna inicial, alguna inicial. Por favor, alguna inicial. Vamos a ver si puedo ver alguna inicial. Alguna inicial, alguna inicial. No me deja ver, Géminis. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Alguna inicial, alguna inicial. Alguna inicial, vamos a ver. La letra O. La letra O, Géminis. La letra R. Por favor, por favor, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo ver. La letra V. Ya no me deja ver. Ya no me deja ver, Géminis. Vale, he abierto mis ojos, ¿vale, Géminis? ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que hay un ser de luz que te está protegiendo. Siento que este ser de luz ya no está en esta tierra, no, ya no está. Pero tú tienes
como una riña, una discusión o un enfrentamiento con alguien. Y es como que tú sabes, como que tu intuición te dice, y posiblemente tú no tienes contacto con esta persona, y esta persona viene trayéndote algún tipo de sorpresa, de regalo. Entonces, las energías dicen, si tú sospechas que esta persona no es trigo limpio y viene de repente trayendo lo que es un regalo, lo recibes con la mano izquierda y si esto tú me dices, Richard, lo voy a tirar, lo tiras. Lo tiras, ¿vale, Géminis? Y siento mucho, Géminis, que hayas pasado por un momento muy crítico. Hubo una persona que abusaba de su poder y quizás tú no podías defenderte en ese momento. Y en base a eso, Géminis, tú tienes como unas dolencias en el cuerpo también. Puede ser un mal golpe o algo por el estilo. Vamos a ver las características, cariño. No sé por qué siento que te quieren cuidar de algo, ¿vale? Pero recuerda que Dios está contigo. Recuerda eso, cariño. Vamos a ver las características, Géminis, Géminis, Géminis. Vamos a ver las características. Tenemos lo que es la carta de la sota de oros. Para muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando con una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona te viene a hablar de un proyecto. O te ayuda para un proyecto, o posiblemente lo vas a estar conociendo recién. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Es una persona que se viste de una manera muy deportiva. La carta de los amantes, sí, cariño. Vas a empezar algo nuevo, posiblemente con una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, también, posiblemente tú estás en una relación oculta. Mujeres, piel blanca o piel trigueña, puede ser que tenga tatuajes, cabello largo, castaño o negro. Varones, cariño, puede ser que son de piel trigueña o están muy bronceados o bronceadas. La oreja grande, cabello largo, inclusive puede ser que tenga canas. Le encanta mucho lo que es la playa, el mar también. La carta del 7 de espadas, ten cuidado con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Hay una persona que viene de una ciudad muy cosmopolita o de repente una ciudad grande, no siento que sea un pueblo. Esta persona, cariño, posiblemente viene a hacer daño o hacer un comentario o provocarte. Ten cuidado, este personaje, cariño, tiene doble personalidad. Es una persona muy negativa. Posiblemente puede ser que viva cerca donde hay arena, me dicen. Puede ser la playa, puede ser la costa. Piel trigueña o piel blanca, está de noche, cariño. Pero este personaje es como si te lo tuviera jurada o jurado. La carta también del 4 de bastos. Vas a conocer una persona que está de paso. A lo mejor este personaje lo conoces en un viaje. Si tú de repente haces turismo o viajas, o este personaje viaja. A lo mejor, yo que sé, de visita en tu país, en tu pueblo, en tu ciudad. Vas a sentir mucha química o simplemente te vas a sentir muy bien con él o con ella. Esta persona puede ser de elemento fuego. Es Leo, Sagitario, Aries. ¿Por qué te digo que está de paso? Porque hay una carpa y la carpa representa los circos. Me dice, esta persona puede ser de piel blanca, piel trigueña, también cabello negro, cabello castaño o rubio. Se mantiene bien para su edad. Físicamente es una persona que está muy bien, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Yo siento que las energías lo que te quieren decir es que vayas con cuidado. Pero también siento, cariño, que las energías están contigo, están a tu favor, cariño. Siento que aunque existan muchas personas que quieran hacerte daño, no van a poder contigo, porque hay algo superior que te cuida. Pero que no te sorprenda que a lo mejor en el transcurso de la semana tú te sientas un poco decepcionado o traicionado por esa persona. Pero recuerda, cariño, no hay mal que dure 100 años. Mejor ahora que te saques la venda de los ojos. ¿Y para qué, cariño? Para que lo saques de tu vida y empieces algo nuevo en tu historia. Bendiciones, cariño. Te quiero mucho. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.